Oyendo su voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Dios. Reciban todos un cordial saludo, dándoles la bienvenida una vez más al espacio Oyendo su voz y asimismo deseando que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Para esta tarde, el tema que vamos a trabajar se titula El regalo de Dios, tomando como base bíblica la carta a los Romanos capítulo 6, verso 23, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero antes de entrar en la meditación de la palabra del Señor y asimismo adorar al Señor Jesucristo a través de cánticos de adoración, le invito a que juntos nos presentemos en oración, sabiendo que el único objetivo es de honrar y glorificarle a Él, porque Dios es soberano y digno de toda la honra. Así que todos iniciemos esta oración. Soberano Dios y Salvador nuestro, en esta hora delante de ti nos presentamos, agradeciendo la oportunidad de podernos reunir en tu santo nombre, reconociéndote a ti, Señor Jesucristo, como el único Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador, en quien estamos completos. De este modo, Señor Jesucristo, te rogamos a ti que tu presencia sea en medio de nosotros, usando a los ministerios que han de participar, permitiéndonos sentir tu presencia y por medio de tu palabra, Señor, ser fortalecidos, guiados e instruidos hacia toda verdad. En tu santo nombre damos inicio a la misión en esta tarde, la cual es para honra y gloria tuya. Amén y amén. En este orden de ideas, vamos a iniciar en esta tarde alabando y exaltando a nuestro Dios a través del cántico Solamente tú, dirigido e interpretado por nuestro hermano Jamir Muñoz. Así que todos dispongamos nuestro ser, nuestra alma y corazón para exaltar al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, pero también con entendimiento, sabiendo que solamente Él es nuestro Señor y Salvador. Había frío, no había más que soledad, amargura, llanto y ansiedad. En silencio me encontraba, mis lágrimas no hallaban consuelo a mi herido corazón. Solamente tú, Jesús, mi esperanza, mi
Jesús, solo por tu gracia, eres el agua que sacia mi corazón. Mi esperanza, mi rayo de luz, mi consuelo y mi salvador. Mi esperanza, mi rayo de luz, mi consuelo y mi salvador. Es una bendición saber que nuestro Dios es único y verdadero. Solamente en Él hemos alcanzado la salvación y la vida eterna. Por eso el apóstol Pedro, confiado en el Señor y lleno del Espíritu Santo, dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es en su santo nombre que estamos reunidos en esta tarde, exaltándole, y asimismo con este sentir vamos a meditar en la palabra del Señor. Para este espacio nos acompaña nuestro hermano y pastor Ángel Miguel Rivero, quien es el instrumento que el Señor ha dispuesto, recordando que el tema para esta tarde es el regalo de Dios. Así que le invito una vez más, amado hermano y amigo, a que nos dispongamos en esta hora con toda humildad y sencillez a recibir la palabra de vida que viene de la boca de Dios. Los dejo en compañía de nuestro hermano y pastor Ángel Miguel Rivero. La paz de Cristo en este hermoso día que nos regala el Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad, la vida que nos da de poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. En este día quiero compartir un texto de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6, el verso 23. Un verso muy conocido por los lectores de la palabra y los que no quizás lo han escuchado. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, el verso 23. Ahí lo pueden ver en pantalla. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Igualmente, también quiero leer una traducción en el lenguaje actual, otra traducción de la palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué hermoso texto de la palabra de Dios. Quisiera en este momento compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, hablar de uno de los regalos más hermosos que Dios le ha podido dar al ser humano. Uno mirando la palabra de Dios siempre puede mirar de que en cada era o en cada dispensación o en cada tiempo en que el hombre ha vivido, Dios de una u otra manera ha tratado con el hombre, ha tratado con su creación, ha tratado con el ser humano. Muy importante esto. Eso lo dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras por medio de los profetas, pero resalta algo que dice que en este tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo. Por eso quiero hablarles del regalo más hermoso que Dios le ha dado
al ser humano. Ese regalo se llama Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Es decir, es algo que usted y yo no merecíamos. No merecíamos. Sin embargo, Dios no lo dio. ¿Por qué no lo dio? Porque nos amó. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Dice que por su gran amor con que nos amó. Ahora, yo no puedo decir, yo no puedo explicar por qué me amó Dios. Nadie puede pararse en algún lugar y explicar y decir, Dios me amó por tal cosa. No, porque nosotros no lo merecíamos. No merecíamos que Dios nos amara, no merecíamos que Dios hiciera lo que hizo por nosotros. No entenderemos en este momento, no podemos entender el motivo o el por qué nos amó Dios. Simplemente Él decidió amarnos. El texto que acabamos de leer dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? El mismo apóstol Pablo ahí mismo en Romanos 3:23 nos dice claramente, por cuanto todos pecaron, oiga esto, y hay quienes están, pues estás tú y estoy yo, todos. No dice por cuanto algunos, sino por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como lo dicen en la traducción de lenguaje actual, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. O sea, la consecuencia del pecado es una cosa impresionante. El pecado nos destruyó, el pecado nos acabó. El pecado, digámoslo así, nos mató, nos quitó la vida. Eso dice el apóstol Pablo a los Efesios cuando le dice, y Él os dio vida a vosotros, en capítulo 2 de Efesios. Mírelo, leámoslo. Efesios, capítulo 2, el verso otros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Miren la consecuencia del pecado. El pecado nos quitó la vida, nos mató, nos separó de Dios. Pero el texto que leímos anteriormente claramente nos muestra ese regalo precioso que el Señor tuvo para con nosotros. Más la dádiva, oiga, es la limpio, más la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios nos regala la vida eterna, dice la traducción lenguaje actual. O sea, es un regalo que Dios nos dio. Amigo que me escuchas, ¿quieres aceptar ese regalo que Dios te está dando? ¿Quieres recibirlo? Hermano que me escuchas, tú que has recibido el regalo que Dios te dio, un regalo que tú no merecías, que yo no merecía. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo lo estamos valorando? Porque cuando hablamos de un regalo, hay gente muy desagradecida, por cierto. No sé si a alguien le ha pasado de pronto que eh, le ha llevado un regalo a alguien y te lo han rechazado. Y si no te ha pasado, te preguntaría, ¿qué sentirías tú que invirtieras un valor en un detalle, en un regalo, y lo llevaras con mucho amor y con mucho cariño a alguien y esa persona se lo rechazara? ¿Cómo te sentirías? ¿Intentarías en volver a dárselo a esa persona? Algunos me han dicho que sí, que lo intentarían. Y la pregunta es, ¿y si nuevamente te lo rechaza? ¿Volverías a intentar a dárselo? Entonces me contestan, de ninguna manera. Oiga, Dios es muy lindo, muy hermoso. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos el regalo que Dios nos está dando? ¿Cuántas veces rechazamos la gracia de Dios? Y sin embargo, Dios con su amor y misericordia, ¿sabe qué hizo? Todos los días insistía en que recibiéramos ese regalo. Lo más peor y lo más terrible de todo, que debe causarnos dolor, es que Él nos estaba dando algo que no merecíamos. Bueno, cuando le da regalo a alguien, es porque cumplió años, un aniversario, porque es especial, o de alguna manera usted cree que lo merece.
En este caso, el ser humano no merece nada. ¿Qué merecía? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, sin embargo, insistió en darnos ese detalle. Pero ¿cómo lo tienes ese detalle tú? Tú que lo has recibido, hermano, hermana que me escucha. Tú que has recibido ese detalle, ¿lo estás cuidando? ¿Lo estás valorando? ¿O eres de aquellas personas que reciben un regalo y lo tienen en poco? No sé si a alguien le ha pasado de pronto también, que ha llevado un detalle, se lo han recibido, y después de pronto usted lo ha visto por allá en la basura, tirado ese detalle. Creo que también se sentiría muy mal uno. Creo que sería muy terrible. ¿Saben que hay personas que han recibido el regalo de Dios, el regalo que no merecían? Oiga, y son personas tan sinvergüenzas que tienen en poco ese regalo. ¿Sabe quiénes son esos? Y siguen pecando, siguen haciendo lo malo. Una persona que supuestamente ha recibido la gracia de Dios, que se ha convertido al evangelio supuestamente, que está en la iglesia, que fue bautizado en el nombre de Jesús, pero en este momento está aprendió la gracia de Dios. O más bien, hasta este momento no ha comprendido, sino que la menosprecia, la tiene en poco. ¿Sabe que la gracia de Dios es ese regalo que Dios nos dio, que no merecíamos? Dijimos al principio que ese regalo se llama Jesucristo. Pues Dios en su amor se hizo hombre, se manifestó en carne. A esa manifestación se le llamó hijo, hijo de Dios, hijo del hombre. Y dará a luz un hijo y llamará, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es la gracia de Dios manifestó, es la fuente de toda gracia. En Cristo hay gracia suficiente para todos los pecadores, sin importar lo que hayan hecho. Pablo dice, escribe en una de sus cartas, palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una traducción dice, de los cuales yo soy el peor. Pablo se consideraba el peor de los pecadores, pero tenía algo claro, que la gracia lo había alcanzado. No sé qué tan pecador te consideres tú, amigo. No creas que los que hoy predicamos el evangelio, que los que hoy hablamos de la palabra de Dios, no creas, mi amigo, que éramos unas mansas palomas, unas peritas dulces. No, 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 no. Muchos de los que hoy predicamos el evangelio hoy éramos muy pecadores, empedernidos, mundanos. Pero un día llegó Dios con su gracia, con ese regalo. ¡Oh, sorpresa! Al saber que no lo merecíamos y que alguien nos estaba dando. Al saber que no merecíamos amor y saber que alguien nos estaba amando. Al saber que estábamos perdidos, que no merecíamos que nadie nos encontrara, pero que alguien vino a buscarnos. No pudimos rechazar ese amor. No pudimos rechazar esa gracia. ¿Cómo rechazar esa gracia? ¿Cómo no corresponder a ese amor? ¿Alguien se ha enamorado de pronto? De un hombre, de una mujer. Pero dicen por ahí, un amor no correspondido. Alguien se ha enamorado solo y se enamora profundamente de una persona, pero de esa persona solamente recibe rechazo. No lo quiere ver ni en pintura o no la quiere ver ni en pintura. Es terrible, ¿cierto? Los que han vivido eso de enamorarse solo es terrible, sufren. Algunos hasta se quitan la vida decepcionados. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nos ofrece ese amor tan grande y la persona lo rechaza? ¿Cómo sentirá Dios que ama al pecador, pero el pecador lo sigue rechazando?
El día que Dios no me mostró el amor, su amor a mí, el día que Dios mostró su amor a usted, hermano, usted, hermana, y lo aceptamos, ¿sabe por qué? Porque no pudimos decirle que no a ese amor, que Él nos estaba manifestando, que Él nos estaba dando, sin que nosotros lo mereciéramos. Por eso debemos, los cristianos, deben valorar la gracia. Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Allí en el Calvario es donde Dios hizo un gran despliegue de su gracia. Allí en el Calvario, Dios mostró su gracia para con nosotros, por ti, y lo hizo por mí. ¿Merecías tú que Jesús muriera por ti? No, tú merecías la muerte. ¿Merecía yo que Jesús muriera por mí? No, yo merecía la muerte, la condenación, la perdición. Pero Él lo hizo, murió por ti, amigo, por ti, hermano. Murió por mí, lo hizo porque nos amó. Fue sepultado por ti, fue sepultado por mí, resucitó por ti, resucitó por mí. Esa es la gracia de Dios, en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, siendo malos, mundanos, Cristo murió por nosotros. Cuando tú y yo debíamos morir, Él murió por nosotros. Ese es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. A Él le costó la vida darnos la vida. ¿Por qué digo que si una persona que dice ser convertida y está pecando, es una persona que no entendió la gracia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno recibe la gracia, se da cuenta. Cuando uno cree en la gracia de Dios, cuando uno la recibe, se da cuenta por qué fue que Jesús murió por mí. ¿Por qué fue que Jesús murió por nosotros? Que fue por tu pecado y por mi pecado. Para que me entienda mejor, tus pecados y mis pecados hicieron que Jesús muriera. Tus pecados y mis pecados hicieron, o más bien, mataron a Jesús. Fue tu pecado, fue mi pecado por el cual Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Cuando yo entiendo eso, hermano que me escucha, amigo que me escucha, cuando yo entiendo que Jesús murió por culpa de mis pecados, que Jesús murió por culpa mía, que mis pecados lo crucificaron a Él. ¿Sabe una cosa? Yo entiendo eso. Lo mínimo que puedo hacer en respuesta a ese gesto de amor, a esa muestra de amor, es dejar de pecar. Por eso te digo, si hay un hermano o una hermana que está pecando, es porque no ha comprendido la gracia de Dios. El apóstol Pablo, claramente en Tito, capítulo 2, el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Como dice en la traducción en lenguaje actual, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios, mira lo que sigue diciendo, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. O sea, esa gracia, la gracia de Dios, te enseña a ti, me enseña a mí, que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. En la Reina Valera 60, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren lo que hace la gracia. Por eso digo,
Una vez, amigo, que tú entiendas la gracia de Dios, que tú la recibas, que tú la comprendas, automáticamente vas a dejar de pecar. En respuesta a la gracia de Dios, en respuesta al amor de Dios, en respuesta a ese favor inmerecido de Dios hacia ti, tú dejas de pecar porque dices, no es posible que yo siga pecando, sabiendo que fue por mi pecado que Jesús murió. La gracia me enseña, nos enseña que renunciemos a la impiedad. Dice que nos enseña que debemos ser honestos y fieles a Dios. Que nos enseña, ¿a qué más? Que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo. Quien recibe la gracia de Dios, automáticamente deja de pecar. ¿Quieres tu amigo recibir la gracia de Dios? ¿Quieres recibirla? ¿Te das cuenta cuánto Dios te ama? ¿Cuánto tú has rechazado ese regalo que Dios te está dando? Un regalo que tú no mereces. Tú no mereces ese regalo. Yo no lo merecía. Ningún ser humano, oígase bien, ningún ser humano puede pararse en algún lugar, en un púlpito, en una iglesia, a decir, yo soy salvo porque me lo merezco. Tú no, y yo no merecíamos la muerte, la condenación. Mire lo que dice Pablo en Efesios, capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Sabe que cuando uno comprende la gracia de Dios, entiende que no es por lo que tú hagas o por lo que yo haga que vamos a obtener la salvación. Y es posible que todavía en este momento haya cristianos religiosos, pero Dios no quiere que tú seas un religioso. ¿Quién es ese cristiano religioso? Ese que cree que ayunando, que porque ayuna, que porque ora, que porque va a la iglesia, que porque lee la Biblia, entonces Dios lo va a salvar. No, no ayunamos, no oramos, no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia para que Dios nos salve. Ayunamos, oramos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, practicamos la vida cristiana, porque somos salvos, no para ser salvos. Porque tú y yo no hay nada que podamos hacer para que Dios nos salve. Lo único que te salva a ti, lo único que me salva a mí, es la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede parar, ay, que porque es que yo sí oro, ay, que yo soy un hombre que ayuda, una mujer que ayuda, ay, yo sí leo la Biblia, me leo la Biblia de pasta a pasta. ¿Y crees que por eso Dios te va a salvar? No. Dios te salva es por su gracia. Y si tú eres un salvo, claro que lees la Biblia, claro que vas a la iglesia a culto, claro que oras, claro que ayunas, claro que adoras, claro que cantas, porque eres salvo. Pero nunca hagas eso para salvarte, porque jamás podrás hacer nada para alcanzar la salvación, porque es Dios quien nos la ha dado. Comprender la gracia de Dios hace que yo viva para Dios. Comprender, entender y recibir la gracia de Dios hace que yo sea fiel a Dios, que no peque más. Ya para terminar, quiero por encima hablar de un momento del ministerio de Jesús, donde Él mostró su gracia. Estaban los fariseos, los escribas, la gente que creía que por sus pregarias, que por sus oraciones, que por lo que hacían, agradaban a Dios y que tenían salvación. Encontraron a una mujer pecadora, una adúltera, y la llevaron.
ante el maestro. Maestro, esta mujer fue hallada de adulterio. Y la ley aquí en Deuteronomio nos dice que esas mujeres deben ser apedreadas hasta morir. Yo te pregunto, ¿crees que esa mujer merecía la muerte? ¿Sí o no? Alguno dirá sí, otro de pronto dirá no. Pues la respuesta es sí, porque la ley sí decía eso, que quien cometiera adulterio debía ser apedreado hasta morir. Es decir, y la Biblia también lo dice en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, lo leímos, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, esa mujer sí merecía la muerte. ¿Merecía vivir? No, merecía la muerte. Pero Jesús va a demostrar su gracia, va a hacer una muestrica de la gracia de él. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Comenzó la conciencia a juzgarnos. Todos serán pecadores. El que menos haya pecado ha hecho una mentira, un mal pensamiento. Así que todos se fueron. Quedó solamente la mujer. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? No sé, Señor, se han ido, dice la mujer. La pregunta es, ¿Jesús tenía pecado? ¿Sí o no? Y creo que todos estamos de acuerdo que no. Él fue santo, él era santo, sin pecado. O sea que él sí podía coger las piedras y matarla. Él dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Él sí podía coger las piedras que habían dejado los que habían estado hace un momento ahí. Había cogido esas piedras y había apedreado a esa mujer hasta que muriera. Él lo había podido hacer, pero ¿sabe lo que le dijo Jesús a esta mujer? Mujer, ni yo, o sea, yo que tengo la autoridad, yo que tengo la potestad para condenarte, para juzgarte, ni yo te condeno. Pero mire lo que dice, vete y no peques más. Es decir, en respuesta a esta oportunidad que te estoy dando, deja de pecar. Esta mujer merecía la muerte, pero Jesús le acaba de dar algo que ella no merecía. Vida. La oportunidad de vivir. La oportunidad de hacer las cosas bien. Quiero en esta hora que oremos. Que esta palabra haya penetrado el corazón de un hermano, una hermana, de un amigo, de los que están escuchando en este momento y de los que escucharán durante el tiempo, que alguien la vea. La palabra penetre en lo profundo del corazón, les inquiete, les incomode, les lleve al arrepentimiento y produzca frutos de vida eterna. Padre Celestial, Jesús de Nazaret, yo te pido en esta hora por cada una de las personas que han de escuchar esta palabra, hermanos y amigos, esta palabra perfore sus corazones. Si algún hermano está pecando, entienda y comprenda tu gracia para que deje de pecar, para que sea fiel a ti, para que un amigo la entienda, la comprenda, la crea y reciba tu gracia, Señor, para ser salvo, para vivir lejos de los deseos del mundo, vivir una vida fiel a ti en agradecimiento por ese amor que nos has mostrado. Yo te pido en tu nombre, Jesús, que esta palabra produzca frutos de vida eterna en el corazón de los que la escucharán. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, fue un gusto compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios que espero que sea de bendición. Mi nombre es Ángel Miguel Rivero, soy pastor de la Iglesia Pentecostal en Colombia, en el municipio del Cerrito, Santander. De paso, ruego sus oraciones a favor de este su siervo. Dios le bendiga, la paz de Cristo. Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde por su gloriosa presencia y su palabra poderosa, pues hoy hemos recordado una vez más
el regalo de Dios, que es esta preciosa salvación, la cual hemos adquirido por gracia, como dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esta hora agradecemos a nuestro Dios por su gran amor y misericordia. Invitamos a los amigos a que puedan aceptar esta salvación gloriosa, este regalo de Dios que es gratuito. Y a nosotros, hermanos de la fe, que cada día luchemos por preservar y alcanzar, guardando esta salvación tan preciosa hasta el día en que el Señor venga por nosotros. De esta manera hemos concluido la misión del espacio Oyendo su voz, agradeciendo al Señor Jesucristo porque Él es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el dueño y la fuente de toda riqueza espiritual, material y humana que permite llevar a cabo estos espacios, los cuales tienen por objetivo honrar y glorificar a nuestro Dios, darlo a conocer entre los pueblos. Así que le invito, amado hermano y amigo, a que juntos en esta hora agradezcamos al Señor, sinceramente desde nuestro corazón. Si usted se encuentra agradecido junto conmigo, iniciemos esta oración. Señor y Dios nuestro, delante de ti nos presentamos agradeciendo, Señor, tus bondades y misericordias, porque es un privilegio contar con tu presencia, Señor, con tu palabra, y recordar, reconociendo esta salvación tan grande que nos has concedido por gracia, Señor. Muchas gracias te damos, Señor Jesucristo, por cada uno de los ministerios que han participado en esta hora, deseando que tu bendición, que tu gracia y unción permanezca en cada uno de ellos, para que te sirvan con toda humildad y sencillez, Señor, para honra y gloria tuya. Y asimismo, Señor Jesucristo, por cada ministro, familia, Señor, anciano, joven y niño que nos hemos reunido en esta hora, que nos conectamos a estas emisiones y también estamos orando, Señor, buscando más de ti, porque nuestro deseo es verte un día cara a cara, Señor. De esta manera, damos finalizada la emisión, Señor, la cual ha sido para honra y gloria tuya. Amén y amén. Hemos llegado al cierre de la emisión del programa Oyendo su voz, recordándoles, amados hermanos y amigos, que estos espacios se transmiten los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. No siendo más, deseamos que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias, dispuestos, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el encontrarnos en una próxima emisión de este programa, en donde juntos oímos, meditamos y vivimos la gloriosa palabra de nuestro Dios. Lágrimas no hallaban consuelo a mi herido corazón. Solamente tú, Jesús, solo por tu gracia, eres el agua que sacia mi corazón. La grandeza de su gracia, el regalo de su amor, me ha alcanzado.